tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Cuatro y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a La Tarde en Directo con su seguro servidor Javier Horcajo para recorrer en las próximas 2 horas y unos minutos pues lo que ha dado el día de sí en términos de información, de análisis y opinión. Mañana a las 12 en punto del mediodía se va a dar a conocer en la audiencia de Palma la sentencia por el llamado caso Nos. Va a quedar de una manera más o menos definitiva, luego habrá recursos, ya se lo anticipo. Resuelto si es absuelta o es condenada la infanta doña Cristina por las andanzas del Instituto Nos de su marido Iñaki Urdangarín, sobre el que hay menos dudas de que será condenado. No se sabe los años, el fiscal pedía 17, algunos se inclinan por la bonita cifra de 9, ya veremos, ya veremos. Las 3 magistradas que componen la sala de la audiencia de Palma, que lleva 14 meses esperando, bueno, dilucidando, consultando, preguntando, analizando, meditando esta sentencia. Esto ni es justicia ni es nada, dirá alguno. Bueno, pues también. Pero parió la burra. Nos habían dicho que en 3 meses estaría y no han consumido ni la mitad del tiempo previsto, esos 3 meses. ¿Ahora qué pasará? Bueno, vamos a ver, hipótesis razonables. La primera, absuelven a la infanta Cristina, condenan al marido a 9 años. El marido recurre al Tribunal Supremo, con lo cual no ingresa en prisión, porque aquí si no eres de Gürtel, pues no ingresas en prisión hasta que la sentencia de la justicia ha dicho su última palabra sobre el último de los recursos, porque la pena de privación de libertad es una pena muy gorda, tan gorda como que hay que esperar hasta que la justicia haya dicho su última palabra. No queda más remedio, será por buena la sentencia, no tiene opción a recurso, entonces se ingresa en prisión. Bueno, si eres de Gürtel, no. Si eres de Gürtel, en el primer compás se da por hecho que puedes subir y no importa que hayas estado pues yendo allí a firmar cada semana desde hace 2 años. O no importa que hayas demostrado que no tienes ninguna voluntad de fugarte. No, a ti te meten porque lo que quieren es la foto. Nadie quiere la foto de Urdangarín entrando en la cárcel. Esa es la gran diferencia entre los de Gürtel, que son pues, relacionables con el PP, asociados del PP, como el presidente de Murcia, tal. Bueno, estos sí, estos que les vayan dando, ¿no? Que vayan entrando, vayan saliendo y tal. Pero, hombre, la infanta doña Cristina es otra cosa. A esta lo que queremos es ofrecerle un trabajo, como la Caixa. A esta lo que queremos es, pues, creernos que no sabía nada de las andanzas de su marido. Hombre, no importa que utilizaran su imagen, la coronita, las fotos y tal, para vender los servicios del Instituto Nos. No importa que su marido esquilmara las administraciones regionales de Baleares, de Valencia, de Madrid, algo en Barcelona también. Esto vamos a dejarlo, ¿no? Ella no lo sabía, ¿qué va? Ella solamente le presentaban gente, ella solamente sabía que tenía que ser amable con según quién, salía en unas fotos que no veía, naturalmente, con unas coronas que tampoco veía. El secretario de las infantas estaba detrás de la contabilidad de todo esto, pero ella tampoco lo veía. Ella en realidad no veía nada, solo de vez en cuando cogía 600 euros para sus gastos de bolsillo, pagaba el servicio rumano con dinero que no preguntaba de dónde era, porque ¿para qué? ¿Para qué complicarse la vida? Es mejor no preguntar, como decía el clásico del cine negro. Bueno, esto se va a dilucidar mañana a las 12, momento en el que saldremos de dudas, por lo menos de lo que ha sido la sentencia de la Audiencia de Palma en primera instancia. Luego veremos en qué queda esto, porque esto tendrá que ir al Supremo, y aquí a cada uno lo suyo, tienen perfecto derecho, tanto Iñaki Urdangarín como su esposa, de acudir al Supremo en recurso, etcétera, lo que convenga. La cuestión que yo les pregunto a ustedes, tengo que aprovechar el momento para que ustedes opinen
Y la pregunta que les formulo es bastante sencilla. ¿Creen que será condenada la infanta Cristina? Si creen que sí, deben llamar al 905 81 08 11, numerito de arriba. Si creen que no, 905 81 08 12. Yo a partir de ahora le doy al botoncito y son ustedes los que mandan con sus llamadas a uno de esos dos teléfonos. Si creen que sí o si creen que no, el que gane, gana. Aquí somos tan demócratas como que asumimos lo que diga la mayoría. Si la mayoría cree que debe ser absuelta, también. No tenemos problemas, ¿eh? Ni estamos preconcebidos en una posición o en otra. Este es un medio de comunicación libre, otros no. Este es un medio de comunicación que no juega pro causa de nadie, ni que se ata a lo que diga uno o el otro. Otra cosa es que tengamos ideas propias, eso sí, pero no conducidas por nadie. Bueno, y Venezuela. Hoy he tenido yo un arrebato patriótico importante porque me ha parecido de lo más bien que coincidieran en un acto público político dos expresidentes de España, José María Aznar y Felipe González, con el padre de Leopoldo López, que lleva 3 años en la cárcel, exigiendo su libertad, exigiendo democracia en Venezuela, exigiendo que salgan a la calle los 109 presos políticos que hay, dando todo el apoyo a lo que debe ser la política exterior de España en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que es apoyar a las sociedades democráticas de esos países, no dejarlas solas nunca. Que sepan que en Europa tienen un aliado incondicional, España, la madre patria, como dicen algunos todavía, y a nosotros aquí nos suena mal y retórico. La madre patria es la madre hermana. Nuestras sociedades hermanas en Venezuela, en Cuba, necesitan de alguien que las ayude a recuperar, en Venezuela, en Cuba ya está más lejano, el camino de lo que fue un pasado glorioso democrático, pacífico, cívico y democrático, sin gorilas, sin narcotraficantes, sin chapuceros, sin inventacausas, como la que llevó a Leopoldo López a la cárcel. El sábado hará 3 años, que está en un zulo de una prisión militar sin ser militar. Pero bueno, es que las incongruencias de Maduro, de Chávez, del régimen bolivariano son tan enormes, que han conseguido lo que parecía imposible, que Aznar y Felipe González estuvieran en el mismo acto defendiendo lo mismo, defendiendo que el diálogo con los dictadores es imposible, que no se puede, que lo que hace Zapatero está mal, que lo que hace el Papa Francisco está mal, que lo que hay que hacer es no negociar con estos sátrapas de bolsillo, con estos tiranuelos que tienen doblegada a la sociedad allí, sometida al hambre, a la necesidad, a la ignominia, sometida a la no democracia, encarcelada a veces. En Cuba, pues anda que no hay loqueros, anda que no hay poetas, anda que no hay homosexuales, anda que no hay gente decente en las cárceles cubanas, porque el régimen lo quiere así. En Venezuela ayer cerraron la CNN, que es una cadena de toda la vida demócrata, desde que la creó Ted Turner en Atlanta hace 30 y tantos años. Hasta las trancas demócrata. Bueno, pues a ellos les parece ofensivo la independencia con la que la CNN trata los temas. A ellos lo que les gusta es La Sexta, eso sí les mola. Y Pablo Iglesias y Monedero, eso sí les mola. Por eso lo financiaban, porque les mola. A ellos y a sus colegas los iraníes, estos que cuelgan de las grúas a los gays en ese país, en el país de los talibanes, esos que tienen una cadena de televisión en España, esos que financiaban la tuerca, como los venezolanos financiaron los orígenes de Podemos, la CEIPS. ¿Cómo eso no se investiga? Pues la respuesta está en las cloacas policiales, que sirven para enriquecerse y para muchas cosas más, pero no sirven para garantizar la limpieza en el juego político democrático de España. Me ha llenado de orgullo y satisfacción, como decía el anterior jefe del Estado, esa España que se une y no se divide, a la que se ha sumado Albert Rivera, en la que estaban tipos como Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella, Bertín Osborne. Bueno, Bertín Osborne no es nadie políticamente hablando, pero es un hombre muy comprometido con esta causa, la de la libertad y la democracia en Venezuela.
Su mujer es venezolana y tiene perfecto derecho, y ha sido valiente, y ha sido solidario, y yo lo respeto por eso y por otras cosas, pero en esto ha sido un hombre de encuentro y no de diferencia, como Albert Rivera, que no era protagonista y ha querido estar ahí, sin chupar apenas plano, hay que estar, a veces hay que estar. Por eso hoy hemos vendido algo que diplomáticamente tiene mucho valor y que hasta ahora no se había vendido. Estaba aquel botarate de Moratinos y este botarate de Zapatero dando imágenes extrañas, dispares y erróneas de lo que es el chavismo y el postchavismo, el madurismo, junto a otros políticos cercanos a Podemos, Bestringe, por ejemplo, todos defendiendo a los que encarcelan, a los que subvierten el orden, a los que montan procedimientos judiciales falsos, farsas, como la que llevó a la cárcel a Leopoldo López, porque estorbaba, porque era incómodo al poder. Lo encerraron y ahí sigue encerrado. Tiene la suerte de tener una esposa como Lilian Tintori, que, en fin, qué maravilla de señora, qué 3 años de pelea, cómo lucha, cómo no. Vamos, es tremenda. Qué suerte tuvo Leopoldo López. Otra cualquiera en su caso se hubiera arrugado ya, pero Lilian Tintori no. Ayer estuvo con Donald Trump, allí, con Marco Rubio, con Pence, con la señora Trump. Ha conseguido algo muy importante y esto lo va a ganar Trump y a mí me va a doler, porque lo gane Trump, porque lo debería ganar Europa, pero lo va a ganar Trump. Le va a dar la razón a esta señora que le ha contado allí lo que pasa de verdad en Venezuela. Les ha horripilado y el presidente estadounidense, como no tiene compromisos, yo creo que ha entendido claramente que debe estar en contra de Maduro y a favor de Leopoldo López y de los que están encarcelados, que no solo es Leopoldo López, hay 109, según revelaba, luego lo veremos, su esposa, Lilian Tintori. Bueno, hemos formulado la pregunta, hemos formulado también las noticias más importantes del día, momento en el que vamos a recorrer lo más importante de lo sucedido en el entorno internacional. Hoy empezamos con la detención de una segunda presunta espía norcoreana acusada del asesinato, del misterioso asesinato ocurrido en la capital, Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, cuando el hermano mayor del dictador norcoreano se disponía a tomar un vuelo low cost. Alguien se acercó con un spray, le roció con el spray, llevaba algo parecido al veneno más duro y puro de toda la historia universal, y acabó con su vida, ahí mismo cayó fulminado. Primero detuvieron a una mujer localizada gracias a las cámaras del aeropuerto de Kuala Lumpur y ahora han detenido a la segunda. La primera era vietnamita, la segunda ahora veremos de dónde es, y ambas parece ser que son espías norcoreanas enviadas a cazar y acabar con la vida del hermano mayor del dictador de Corea del Norte. Detenida una segunda mujer vinculada al misterioso asesinato en Malasia del hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. Tras el arresto el miércoles de esta mujer que aparece en pantalla, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Kuala Lumpur, en el que se cometió el crimen, han vuelto a ser claves en esta nueva detención. La primera detenida es de nacionalidad vietnamita y la segunda indonesia. Kim Jong-nam falleció el lunes tras ser supuestamente atacado con veneno cuando se disponía a viajar a Macao con un pasaporte en el que aparecía con otra identidad. Primogénito del difunto dictador Kim Jong-il y fruto del matrimonio con su primera concubina, llegó a ser considerado como el mejor posicionado para relevar a su padre al frente del régimen norcoreano. Pero en 2001, tras ser detenido por viajar con un pasaporte falso, perdió el favor de su padre y finalmente su medio hermano Kim Jong-un tomó las riendas del país. Los medios del hermético régimen norcoreano no se han hecho eco de este asesinato y siguen centrados en los preparativos de las celebraciones del 75 aniversario del nacimiento de Kim Jong-il, una de las mayores festividades en el país asiático. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta continuamos con esta ronda de actualidad por el panorama internacional. Así es que serán apenas unos minutos. Aguarden que enseguida volvemos. Volvemos en 5 minutos.
Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides. Y como resultado, tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Probamos Comfortis Posture de forma aleatoria con personas que no conocieran este producto. Fuimos a un centro comercial en las afueras de Las Vegas para recoger opiniones. Pusimos un espejo y dejamos que la gente juzgara por sí misma si Comfortis Posture mejoraba su postura. Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. Es un soporte que alinea mi espalda. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Corrige la posición de los hombros, los endereza para que la postura sea correcta. Pues me gusta mucho porque no tengo que pensar en ponerme recta. Realmente lo hace por mí, así que puedo hacer lo que quiera. Y es algo muy natural, no hago ningún esfuerzo. Comfortis Posture empuja los hombros hacia atrás, hacia la posición correcta para evitar el encorvamiento. Con Comfortis Posture no importa si te olvidas, siempre estarás en la posición correcta, ni siquiera piensas en ello. Con una buena postura te verás más alta, más delgada, más joven y más segura. Comfortis Posture es una forma fácil, simple y económica de fortalecer el torso. Ahora que llevo Comfortis Posture, he observado que cuando conduzco me siento mucho más cómoda. Ahora salgo con el coche tranquilamente. Tengo libertad de movimiento, no estoy encorvada sobre el volante. Estoy convencida, Comfortis Posture es un buen producto. Da soporte a mi columna y mantengo la postura aunque trabaje muchas horas. Comfortis Posture es lo que necesitas. Te gustará tanto que te sentirás más cómodo llevándolo puesto que sin él. Con Comfortis Posture automáticamente te pondrás de pie y te sentarás más recto. Te sentirás más alta, te verás más delgada, tendrás una apariencia más segura y te lo digo de nuevo sin ninguna complicación. Resuelve ahora tus problemas de postura y por un precio mínimo. Esto es Comfortis Posture. Haz tu pedido ahora mismo. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides y como resultado tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Puedes usar Comfortis Posture tanto como quieras, guiará la musculatura de tu espalda de forma que puedas mantener una posición erguida sin mucho esfuerzo. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Ahora verás qué sencillo es mejorar tu postura y alinear tu espalda, hombros y cuello. Descubre Comfortis Posture. Comfortis Posture puede ser tuyo por el precio que ves en pantalla. Eso es todo lo que pagarás hoy por Comfortis Posture. Pero espera un segundo, si llamas añadiremos otra unidad Comfortis Posture con un descuento sensacional. Llévate 2 soportes Comfortis Posture por el precio que ves en pantalla. Es una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Esta es la respuesta a tus problemas de postura y la mejor oportunidad de relajar tu espalda, cuello y hombros de una vez por todas. Es hora de llevar Comfortis Posture. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo.
Bueno, continuamos con el recorrido de lo que es actualidad en el panorama internacional y lo reanudamos con el balón de oxígeno que el presidente norteamericano Donald Trump le ha dado al premier israelí, a Netanyahu. Vamos a ver cómo ha sido. Donald Trump ha dado un balón de oxígeno a Benjamin Netanyahu en su esperada visita a la Casa Blanca. El presidente estadounidense rompió ayer con la doctrina Clinton, respetada por Bush y Obama, que contempla la creación de dos estados como la única solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Trump afirmó que también podría ser un solo estado, música para los oídos de la derecha israelí. Era importante para Netanyahu que Trump no insistiera en los dos estados, opina este vecino de Jerusalén, porque hay una oposición seria tanto en el Likud como en sus socios de gobierno a la idea de una solución de dos estados. Sin embargo, los palestinos consideran que esa es la única salida. La visita de Netanyahu a Washington, dicen en las calles de Ramallah, ha servido para que se quite la máscara. Era una oportunidad para que Netanyahu dejara de mentir sobre su apoyo a la solución de dos estados. Todos sabíamos que estaban mintiendo en ese asunto y nadie en la tierra creerá que apoya la solución de dos estados, salvo si el Estado palestino está en otro planeta. Trump pidió a Netanyahu contención en la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania. Sobre su promesa de campaña de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, dijo que debe estudiarlo. Y el presidente norteamericano Donald Trump se ha quedado sin secretario de Trabajo. Ya vaticinamos que sería difícil para Donald Trump rellenar los cargos que están a disposición del presidente en la administración norteamericana. Este es el caso del secretario de Trabajo y este es el drama de Andrew Puzder, que ha retirado su candidatura por no tener los apoyos suficientes exigibles o los necesarios exigibles, razón por la que Puzder se va a quedar sin ser secretario de Trabajo de Donald Trump y Donald Trump sin terminar de rellenar las casillas de los que van a ser hombres claves de su administración. Donald Trump sin secretario de Trabajo. Andrew Puzder ha retirado su candidatura al no tener suficientes apoyos entre los republicanos para asegurar su confirmación en el Senado. Entre 4 y 12 senadores conservadores habrían negado su voto al empresario de comida rápida, defensor de la desregulación laboral, opuesto al aumento del salario mínimo y a la reforma del seguro médico. Cayó en desgracia entre los republicanos al conocerse que empleó a una inmigrante sin permisos y que no pagó impuestos. Otro golpe al joven gabinete de Trump en plena tormenta tras la dimisión del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por sus lazos con Rusia. Los demócratas piden una investigación. Debe haber una investigación independiente y transparente porque la Casa Blanca estuvo al corriente durante semanas del hecho de que el general Flynn engañó al vicepresidente y de que sus conversaciones sobre las sanciones con el gobierno ruso podrían potencialmente poner en peligro nuestra seguridad nacional en caso de que fuera chantajeado. Al dimitir, Flynn admitió que tuvo contactos con el Kremlin y mintió al vicepresidente Mike Pence. La pregunta que puede desencadenar una gran crisis institucional es ¿qué sabía Trump de esos contactos y cuándo lo supo? Justin Trudeau, el premier canadiense, ha sido muy ovacionado en el Parlamento Europeo después de que Europa y Canadá firmaran un acuerdo comercial diferente, distinto al que tenían suscrito antes con Canadá y Estados Unidos. Canadá quiere continuar siendo socio de Europa, Europa quiere continuar siendo socio de Canadá y sobre todo se premia de Justin Trudeau que no resistiera el abrazo del oso de Donald Trump en la Casa Blanca. Donald Trump extiende la mano a los que se sientan con él en el despacho Oval y cuando la tiene bien agarrada los estira hacia sí, con lo cual pierden un poco el equilibrio y se ven como sorprendidos. Justin Trudeau había sido advertido por la diplomacia canadiense de que tenga cuidado con eso y dejó a Donald Trump con la mano tendida esperando agarrársela y estirar para sí de Justin Trudeau, mucho más joven que él. No lo hizo, el premier canadiense estuvo más hábil, más listo y le dejó con la mano extendida sin dársela, cosa que ha gustado mucho en Europa y que le presenta como el zorro que no se dejó engañar por Donald Trump. ¿Quién es Justin Trudeau, este joven primer ministro de Canadá que parece que ha fascinado a Ivanka Trump, a la hija y muy influyente en el presidente de los Estados Unidos? Ivanka, embelesada, las revistas sacan fotos de ella que le mira como si hubiera visto a Justin Bieber, no a Justin Trudeau.
Justin Trudeau es el hijo de Pierre Elliott Trudeau, presidente de Canadá, primer ministro de Canadá muchísimos años, un tipo abogado de origen, madre escocesa, padre quebecois, hombre que llevó a Canadá a ser un país fuerte, eso es verdad, pero que tenía unas aventuras de mujeriego espectaculares. Su mujer, que es la madre de este chico, Margaret Sinclair, la conoció Trudeau, que era una especie de playboy, en Tahití, se casó con ella. Ella tenía unos 30 y tantos años menos que él. También llevaba su vida aparte, hay que decirlo, muy bella, pero, en fin, Margaret Sinclair tuvo una prolija lista de conocidos y amantes. En cualquier caso, la familia Trudeau, de Pierre Elliott, primer ministro canadiense, y Margarita Sinclair, los padres de Justin Trudeau, pues vivieron momentos muy complejos, muy complicados, cuando el menor de sus hijos, Michel, moría absolutamente aplastado por una luz mientras practicaba deportes de invierno, algo bastante frecuente en su país, en Canadá. Se quedó Justin, era el mayor y la gran esperanza de los Trudeau para que volviera a la política. Volvió, arrasó en las elecciones, es el primer ministro canadiense y ahora está arrasando en el escenario internacional, sea con Ivanka, por guapo, sea con los europarlamentarios, por haber resistido los tirones del gran lobo de la Casa Blanca, de Donald Trump. Vamos a ver cómo le ha recibido el Parlamento Europeo al premier canadiense, Justin Trudeau. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much. Ovacionado y con el Parlamento Europeo de pie, el primer ministro canadiense Justin Trudeau destacó la relación histórica de su país con la Unión Europea. Dijo que ese vínculo va más allá del comercio y que pasa por unos valores comunes que les definen, con intereses compartidos en las cosas que importan, agregó. Cosas como el mantenimiento de la seguridad global, el respeto por la justicia y el Estado de Derecho, la creación de empleos de calidad, el respeto por el cambio climático y los derechos de las niñas en todo el planeta. El discurso de Trudeau se produce un día después de que la Eurocámara aprobara el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, CECA, del que dijo que será un éxito solo si acaba beneficiando a los ciudadanos y consigue que vivan mejor las futuras generaciones. Desmarcándose de su vecino del sur, el presidente de Estados Unidos, que ha puesto en varias ocasiones en cuestión a la Unión Europea, el primer ministro subrayó: La Unión Europea es un logro de gran importancia, un modelo sin precedentes de cooperación pacífica. Canadá es consciente que una voz eficaz europea es fundamental. El viaje de Trudeau a Europa continuará por Alemania, donde se reunirá con la canciller Angela Merkel. Bueno, y en Francia, el vecino país, nos importa muchísimo porque es el primer partner comercial de España. Están llegando las elecciones presidenciales. La Fiscalía francesa anuncia que va a continuar investigando a Fillon, el candidato de la derecha, tras los primeros informes que acusaban a su mujer y a sus hijos de haber estado chupando del bote del partido, alegando ella pues que decía que era ama de casa y que en realidad llevaba 9 años, que cobró más de 900.000 euros, incluso una indemnización de salida como trabajadora full, digo full porque nadie la veía ir a trabajar, del partido de Fillon en la Asamblea Nacional Francesa, algo que en el vecino país, el país de la Revolución y de la guillotina, no ha sentado nada bien al elector. François Fillon tiene tensiones dentro de su grupo. La gente que le apoya dice que debería renunciar. Puede que lo haga, de momento no, pero puede que lo haga, puede que no llegue a competir. Tiene muy baja estimación del público y alguien está, dicen, agazapado, podría ser Juppé, para coger la antorcha o la bandera de Fillon y competir con el Frente Nacional de Marine Le Pen. Marine Le Pen tiene el programa más radical, más parecido a Podemos que a mí se me ocurre. Quiere salir de Europa en 6 meses, quiere romper, quiere el Franchit, que es como el Brexit, pero con Francia, en poco tiempo, en 6 meses, y es muy beligerante con los productos españoles. A España le vendría muy mal el Frente Nacional. A Francia, buena parte de los franceses creen que también.
parece que va a haber una unión de voto, una unidad de voto entre la izquierda, el centro y la derecha para oponerse a Marine Le Pen en la segunda vuelta, pero eso habrá que verlo. De momento, candidato, lo que se dice candidato, no hay, ni del centro derecha ni del centro izquierda, capaz de competir con el Frente Nacional. Bueno, ya veremos. Vamos a ver el vídeo que les hemos preparado sobre las pesquisas de la Fiscalía en torno a Fillon. La Fiscalía Nacional Financiera francesa ha recibido ya los primeros informes sobre el candidato de la derecha francesa a las presidenciales, François Fillon, y en vista de los resultados no va a archivar la causa, sino que va a continuar con la investigación. Los agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales de Francia entregaron hoy los primeros resultados de la investigación preliminar a la Fiscalía. Se trata de un procedimiento abierto el 25 de enero tras las primeras revelaciones del semanario Le Canard Enchaîné sobre los supuestos empleos ficticios de la mujer de Fillon, Penélope, y 2 de sus hijos pagados con dinero público. La investigación investiga si hubo malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales, posible empleo ficticio de Penélope Fillon para una revista de un amigo suyo y receptación de los 2 delitos precedentes. El líder de la derecha, que ha reiterado que se retirará de la carrera por el Elíseo en el caso de ser imputado, tiene que afrontar un calendario delicado porque el 17 de marzo se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las presidenciales. Bueno, pues esto nos incumbe, más de lo que parece. Lo que pasa en Francia es muy importante para España, es nuestro primer socio comercial, a Francia es a quien más vendemos, nuestra relación con ellos es clave, nuestra buena relación con ellos es clave. En fin, ya pagamos la distancia cuando ETA estaba en sus mejores tiempos, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues de eso depende nuestro buen ánimo cooperador, nuestro buen hacer diplomático, en fin, absolutamente todo. Es crucial para nosotros. Y muy malo que gane la candidata del Frente Nacional, porque la candidata del Frente Nacional lo que pretende es que Francia suba y que lo demás se hunda. Dentro de eso, pues en fin, lo que es evidente, ¿no? Pues que ese egoísmo del Frente Nacional a España, a sus productos, a los camioneros, a los que los traen y los llevan, todo eso va a ser un desastre como gane esta mujer. Pero bueno, tiempo al tiempo. Los franceses sabrán. Dicen que son muy sabios los franceses, que meditan mucho el voto, que tienen un sistema perfecto para evitar, pues eso, accidentes electorales, que gane el que no tenía posibilidades, ese último rasgo de furia del elector, bueno, que dicen que tienen un sistema muy compensado y que ese sistema es capaz de sostener hipótesis de trabajo poco razonables, pero que al final el propio sistema está pensado para depurarlas, ¿eh? Bueno, vamos con España. En España ha habido un anuncio, bueno, que no por esperado va a ser menos interesante. Yo le sugerí antes la pregunta del día a propósito de eso. ¿Será condenada la infanta Cristina? En el caso NOS, ahí tienen, si es que sí, deben llamar al 905-810811, si es que no, 905-810812. Mañana a las 12 vamos a saber qué es lo que pasa. Si va para adelante la petición de condena, 9 años y 6 meses de prisión para el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, el hombre que jugaba al balonmano en el Fútbol Club Barcelona, que, en fin, que fue a las Olimpiadas, ahí conoció a la infanta, ¿verdad? Bueno, ¿y la infanta? ¿Será absuelta la infanta o no será absuelta la infanta? ¿Quién tiene que decidir esto? Se preguntarán. ¿Qué tesis? Las tesis ya las conocen. La del fiscal Orrach, Pedro Orrach, que defiende, casi es el principal abogado defensor de la infanta Cristina, defiende que ella no sabía, que ella fue, si acaso, utilizada sin saberlo y que es completamente ajena a las andanzas comerciales de su marido, del instituto de su marido y socio, y su socio, en Valencia, en Palma, en Alcalá de Henares o en Barcelona. Bien, la cuestión es que después de 1 año y 2 meses de deliberaciones, la sentencia está escrita, firmada, consensuada. Han llegado a un acuerdo las 3 magistradas de la Audiencia de Palma para que mañana sepamos si la infanta Cristina es condenada o absuelta, si su marido es condenado a la pena que les dije antes, 19 años y varios meses de cárcel, o si por el contrario, pues lo es a mucha menos pena carcelaria.
es evidente que cualquier decisión que mañana tome la Audiencia de Palma puede ser recurrida en base a que no estar de acuerdo con lo que la justicia asigne al marido de la infanta Cristina, a Iñaki Urdangarín, o a la propia infanta Cristina. ¿Quién juzga eso? Pues lo juzgan 3 magistradas. Una tiene fama de dura, tiene fama por haber metido a matas en la cárcel, se llama Rocío Martín. Otra tiene también fama por otras razones, se llama Samantha Romero y tiene fama porque sustituyó en este tribunal al juez Illanes, que se dedica a la política en las filas nada más y nada menos que de Podemos. La tercera es una criminóloga mucho más discreta, Eleonor Moya, y ambas 3 han tenido el pulso y el coraje necesario para escribir, sea cual sea el resultado, que nadie lo sabe, la sentencia que dejará el caso Noos por juzgado en primera instancia. Nada es definitivo, nada. ¿Esto puede ir al Supremo y el Supremo darle la vuelta a la situación? Desde luego, como en todo el resto de los casos que se juzgan en las audiencias provinciales, pero a lo mejor marca el camino. Seguramente, si absuelve a la infanta, de la infanta no volvamos a oír, porque pues, a pesar de que la acusación pudiera, que no lo sé, plantear un recurso, es muy difícil que, dicho el no sea imputada por la Audiencia de Palma, alguien cambie esa decisión judicial. Si por el contrario la infanta es acusada, entonces sí que nos dejan a todos pendientes de lo que algún día diga un tribunal superior, que en casación estudie el recurso que buen seguro van a presentar sus abogados, los legales, Roca Abogados, no los fiscales que hacen de abogados, aunque quién sabe, tal vez asesoren ese recurso, no lo sé. Bien, además de la sentencia de Noos, que digo nos llegará mañana al mediodía, hoy declaraba, y poco se sabe de ello, el ex-DAO, el ex jefe policial Eugenio Pino. Ya saben, se ha hecho famoso porque después de jubilarse, al llegar al pasado verano, ha hecho declaraciones en los medios en El Mundo, concretamente a Esteban Urreiztieta, en las que decía varias cosas. Yo le he encargado a mis brigadas que investiguen, que revisen los casos más importantes, los que traen más al retortero a la sociedad española, el caso del 11M, el caso Faisán, el caso de Marta del Castillo, el caso de la financiación de Podemos y, bueno, yo no me he leído los informes, pero tengo una idea clara de lo que han aportado, algunos mucho, otros menos. Y bueno, supongo que esto lo decía el señor Eugenio Pino, ex-DAO, para que alguien dijera, a ver esos informes, ¿qué me está contando? Con independencia de que el señor Eugenio Pino pudiera tener intereses de poner en relación o subrayar con el lápiz luminoso que tiene unos informes y que a alguien le pudieran hacer pupita, quizás para obtener quién sabe qué cosa, no lo sé. La cuestión es que el ministro del Interior, Zoido, no encuentra esos informes, que según el que sale, el número 2 de la policía, se hicieron, que él no ha leído, pero que sabe que se hicieron porque le han contado las conclusiones. Y entonces, bueno, Zoido está fuera de sí y está pues completamente traspuesto por la actualidad, una actualidad que cada día le lleva a escenarios más complicados. Por ejemplo, ahora le preguntan a Zoido, oigan, pero ¿qué pasa con las filtraciones en el ministerio? ¿Qué medidas se van a tomar? Y él se cabrea, se le nota, él es un hombre amable, pero se le nota que este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones le incomodan porque le da la sensación como de no controlar y eso saca de los nervios al más templado. La recomendación que yo le hago a Zoido, ya lo saben ustedes, es que compre Zotal, que es un producto sevillano, y le dé a las 3 plantas del Ministerio del Interior y a los sótanos la conveniente higienización. El Zotal, que es de un olor muy penetrante, es un desinfectante pues antiguo, pero muy eficaz. Vamos a escuchar a Zoido sobre las filtraciones.
No solo no lo voy a aprobar, que no lo apruebo, sino que además lo que insisto es que no se debe hacer y por tanto son las instrucciones que yo repito continuamente, no ahora, sino siempre, porque creo que las filtraciones no son buenas consejeras y además no se deben ni se pueden hacer. Bueno, eso sobre las filtraciones. También le han preguntado al ministro, hace falta ser malvado, ¿eh? Le han preguntado sobre el pendrive. El pendrive, ya lo saben ustedes, había una bronca de la fiscal Belén Suárez a los policías que llevan el caso de los Pujol. Les venía a decir, oye, pero ¿dónde están las grabaciones que nos dijisteis que teníais? Ah, pues no sé, no tengo ni idea. Esa grabación producida en el despacho de Belén Suárez sale en los medios, la pueden oír todos en internet. Y claro, después de esa vergüenza que puso de los nervios a la fiscal y al juez instructor, a De la Mata también, pues resulta que la policía 2 días después va y encuentra el pendrive haciendo limpieza en los cajones de los señores del Laudez y lo llevan a juzgado y se cabrean todos tanto que me cuentan algunas voces, esto no es seguro, me lo cuentan pero no es seguro, que el juez de la Maza está pensando asignar el caso de los Pujol a la Guardia Civil porque está harto de las jugadas que le presta el Cuerpo Nacional de Policía, o mejor dicho, los mandarines policiales del CNP, que los policías poco tienen que ver o nada tienen que ver con estos manejos. Vamos a escuchar a Zoido sorprendido por esto del pendrive como lo estamos nosotros. Dentro de que sin duda alguna me preocupa mucho estos temas donde la cadena de custodia sobre un documento de esas características pues al final se haya quebrado, porque nadie sabía ni de cuándo estaba allí, ni quién lo había hecho, ni quién era el custodio del mismo. Por tanto, lo mejor era con absoluta transparencia ponerlo en conocimiento para que no se pueda, por un lado, viciar la investigación judicial y, por otro lado, que con absoluta libertad y, sobre todo, como el juez ha acordado hacerlo delante de todas las partes, pues que se pueda saber cuál era el contenido del mismo. Esperemos que así sea, ministro Zoido, buena suerte, que no lo tiene usted nada fácil. Parece que va a haber una tregua en el conflicto de los estibadores. Se daba por hecho que los puertos españoles iban a entrar en un violento conflicto entre los estibadores y los que no se dejan regular según lo quiere Europa. Europa quiere que caigan los privilegios de los estibadores. Los estibadores quieren que se mantengan. ¿De qué privilegios hablo? Pues hablo de privilegios, por ejemplo, que hacen que un estibador, cuando se jubila, le pueda pasar el cargo, un cargo por el que cobran no menos de entre 45 y 70.000 euros de promedio, a sus hijos o a uno de sus hijos. Esta cosa absolutamente medieval no se concibe. Europa no la va a tolerar. Europa ya ha hecho un estatuto para abaratar y liberalizar la estiba en los puertos europeos. El gobierno español ha intentado que eso llegue lo más tarde posible a España. Ha intentado eludir el conflicto porque sabe que los estibadores son muy radicales, lo manejan sindicatos bastante antisistema y la van a liar, como ya informaron el pasado viernes. De momento, pues hombre, ha prevalecido el diálogo, hay que decir, y yo me alegro, que la tregua al conflicto es buena. Ahora están negociando y vamos a ver si podemos eludir esa bronca en la que decían los estibadores, nos vamos a llevar por delante lo que sea. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes a propósito del conflicto con los estibadores. Los estibadores han desconvocado las 3 jornadas de paros parciales previstos para los próximos días en los puertos españoles. Lo hacen después de que el gobierno haya retrasado una semana la aprobación del Real Decreto que va a servir para la reforma del sector. Según las organizaciones sindicales, el Ministerio de Fomento ha aceptado la apertura de una vía de diálogo, después de que los grupos políticos del Parlamento español se hayan opuesto a la convalidación de la reforma sin un acuerdo previo entre las partes. Para Fomento, las principales demandas sindicales, como la subrogación de los puestos de trabajo o el modo de organización en los puertos, no tienen cabida en el Real Decreto, aunque podrían acordarse en el marco de la negociación colectiva. La patronal del sector, ANESCO, ha mostrado su disposición al diálogo y ha valorado la mediación del Ministerio de Empleo para que las negociaciones puedan llegar a fructificar. Según ANESCO, los paros parciales en los 46 puertos españoles de interés general habrían supuesto unas pérdidas de unos 50 millones de euros diarios. 60.000 pavos.
Bueno, don Borja Gutiérrez, ¿cómo está usted? Un placer. Alcalde de Brunete, Partido Popular. Antes déjenme, nos vamos a ir a publicidad y empezamos usted y yo, pero antes quiero que oigan todos a Rivera hablando del conflicto de estibadores. Él y yo nacimos en un barrio donde pululaban muchísimos estibadores cerca del puerto de Barcelona. Así es que se conoce bien la materia y la amenaza de unos tipos que son francamente violentos. Vamos a escuchar a Rivera. Lo que hace la gente es cómo, es decir, si hay que hacerlo por decreto ley después de 3 años muerto el tema y a última hora y sin ningún tipo de negociación colectiva, o si hay que intentar llegar a un acuerdo para evitar huelgas y para que haya una negociación y un resultado. Explicaron la situación, nos dijeron que ellos querían poder sentarse con la patronal para intentar negociar las condiciones laborales que quedan a pesar del decreto, y me pareció razonable que intentáramos aplazar esto, aunque fuera una semana o unos días, para ese espacio. Muy bien, pues razonable, bien. Ojalá, tiempo que se gana, tiempo que no se pierde, ¿eh? Lo otro ya sabemos lo que es, violencia en el entorno de los puertos y bronca y cosas que se queman y neumáticos y ya hemos visto muchos conflictos de estibadores, algunos de los que estamos aquí hoy. Bueno, vamos a publicidad, a la vuelta empezamos con la política, estrictamente política nacional, y con el alcalde de Brunete, don Borja Gutiérrez. Encantado. Volvemos en 5 minutos. Oh no, vaya rayadura, y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Arregla tú mismo esos antiestéticos arañazos. Es más fácil y más rápido que nunca con Renumax. Hola, soy Joe Fowler. Esta fórmula revolucionaria te ayudará a borrar rayaduras con solo aplicar el producto. ¡Increíble! Mira, una rascadura como esta cuesta mucho dinero, pero no con Renumax. Renumax no requiere pulido ni abrillantado. Solo aplícalo sobre la zona dañada y verás cómo desaparece en un momento. Es increíble. Estamos en un aparcamiento, lo que significa que hay rayaduras por todas partes. Vamos a hacer felices a algunas personas con Renumax. Disculpa. Hola, soy Joe Fowler. Hola, ¿qué tal? Hola. Te presento a todo el equipo de Renumax. Este producto elimina rayaduras como ningún otro. Veo que tienes un arañazo en la puerta. Pues sí. ¿Y por qué no lo has reparado? Es que no tengo tiempo, soy una mujer muy ocupada. ¿Tienes un par de minutos? Sí, vale. Podemos eliminarlo en un momento, ya lo verás. Renumax, fíjate bien, mira lo que hago y dime qué ves mientras voy aplicando Renumax sobre este arañazo. Sin esfuerzo, sin tener que dar brillo, sin lijar. Da igual el color de la pintura, el resultado será perfecto. ¿De verdad? Mira cómo desaparece. Sí. ¿Qué está pasando? La sustancia que has aplicado ya casi no se ve y el arañazo se está difuminando. Está desapareciendo, desapareciendo. ¿Dónde está el arañazo? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Para siempre? ¿Para siempre? Sí. Claro, te irás de aquí con la puerta nueva. Esto es increíble. ¿Te ha gustado? Acabas de ahorrarme muchísimo dinero. Gracias, Un muchas placer. gracias. Aquí había una rascadura. Sí, aquí tenía una rascadura, pero ha desaparecido. Parece un parachoques nuevo. Es como si lo hubiera llevado al taller. Gracias. De nada. ¡Ha desaparecido! Sí. ¿Es una broma? No es broma. ¿Dónde está el arañazo? No está, he tenido que padecerlo un año entero. ¿Contenta? No puedo creerlo, sí, gracias. Estamos aquí con Ryan, ¿qué hay? Encantado de conocerte. Bien, Ryan es planchista. He traído mi coche para que veas unas marcas que tengo en el capó. Acompáñame. Muy bien, Ryan. Echa un vistazo a este desastre. Sí, ya lo veo. Mira esto, Sí. mira. Fíjate. Aplico Renumax sobre la zona dañada. ¿Solo harás eso? Solo eso. Solamente tengo que aplicarlo así. Tú te quedas un coche varios días y yo lo reparo en unos minutos. ¿Y así vas a arreglar el problema? Tú fíjate bien. Sin prisa pero sin pausa. Miles de micropartículas reparan y suavizan la superficie deteriorada, igual que haces tú con tu producto. Vaya. Las marcas desaparecen. ¿Qué te parece? Ha quedado como nuevo. Consigue ya tu Renumax y hazlo tú mismo rápida y fácilmente y con resultados profesionales. Haz tu pedido ya. Oh no, vaya rayadura. Y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Presentamos Renumax, el quitarrayas con el que ahorrarás dinero. Es la forma más fácil y rápida de eliminar rayaduras, arañazos y marcas. Aplica Renumax directamente sobre la superficie rayada y déjalo secar. El desperfecto desaparecerá en pocos minutos. Fíjate, incluso las extensas zonas rayadas no representan un problema para Renumax. Solo tienes que aplicar y dejar secar. Queda como nuevo.
Renumax hace el trabajo por ti y proporciona brillo sin esfuerzo. El secreto es su fórmula patentada que rellena los surcos de las rayaduras con millones de micropartículas. Se seca en unos minutos, devuelve el brillo y ofrece protección durante años. Llévalo en tu coche y lo tendrás a mano cuando lo necesites. Es muy sencillo de usar. Lo aplico sobre el arañazo y mi coche vuelve a relucir. Renumax es ideal para cualquier tipo de vehículo y sobre cualquier color. Coches, camiones, embarcaciones, motocicletas, caravanas y más. Para Renumax, las rayaduras superficiales más extensas no son un problema. La cómoda esponja aplicadora de Renumax extiende el producto uniformemente, incluso sobre superficies curvas como las de los retrovisores. No hay que lustrar, no hay que pasar cera, solo se aplica y listo. Adquiere un envase de Renumax ahora mismo por el increíble precio que ves en pantalla. Pero espera, llama ahora y recibirás un segundo envase de Renumax a un precio excepcional. Y esto no es todo. Además te enviaremos nuestro Smart Polish gratis. Abrillante y protege tu coche por dentro y por fuera con un solo producto. Tus asientos tendrán otro brillo y tu carrocería parecerá nueva. Y esto no termina aquí. También recibirás el Compact Car Bag gratis. Puedes enchufarlo en tu coche para su limpieza interior. Su boquilla especial te permitirá acceder a espacios entre asientos y espacios estrechos. Carback está valorado en 50 €, pero será tuyo gratis. Lo recibirás todo. 2 envases de Renumax con su esponja aplicadora, el Smart Polish y el Compact Carback por el precio excepcional que ves en pantalla. No esperes más. Pídelo ya. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Bueno, don Borja Gutiérrez, vamos a ver, en primer lugar, hay una figura un tanto descompuesta. Les contamos que Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, había dicho no a una comisión de investigación sobre los problemas de las cajas de ahorro en la era Zapatero. El argumento de Rafael Hernando aquí es legítimo todo. Decía, hombre, esto de las comisiones de investigación se está poniendo de moda, pero nosotros cobramos para otra cosa, que es para producir leyes, para, en fin, esto de la comisión de investigación venía a decir, conduce a la melancolía, ya no tiene arreglo buena parte de lo que aquí se vea, esto ya está en los juzgados, es verdad. Bueno, es verdad. También es verdad el punto de vista contrario a todo eso de Luis de Guindos, que 2 días después, ayer nos sorprendía a todos diciendo que vería con muy buenos ojos una comisión que investigara lo que pasó con las cajas en la época de Zapatero. Ojo con el dato, porque luego los socialistas han llevado eso a extremos y han dicho, no, en la época de Zapatero no, hasta hoy, porque también han pasado cosas con las cajas de ahorro después. Pero el problema más grave que hubo con las cajas de ahorros, además, la apuesta definitiva fue de Zapatero hacia y la connivencia en muchos casos con el Banco de España, que no quiero entrar ni salir, pero bueno, es la realidad que hubo en esos momentos. Yo sí estoy de acuerdo con Rafael Hernando y yo creo que los diputados y los dirigentes en general tenemos que estar para construir, no para estar haciendo comisiones que encima no son vinculantes. Es decir, si alguien tiene algún problema, que vaya a la justicia. Ya están. Claro, y que sea la justicia la que decida. El 16 de marzo es el día que tiene asignado Miguel Ángel Fernández Ordóñez para, en calidad de imputado, se llama investigado, sentarse allí y dar explicaciones. Lo mismo que el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Julio Segura. Yo estoy a medias en las dos posiciones. En cualquier caso, me parecería bueno que los señores diputados se impregnaran de una realidad de cómo se realizó el salvamento de Bankia, de cómo fue la salida de Bankia y de otras entidades, no solo de Bankia, de cómo se gestionó desde el Banco de España en época Zapatero la peor de las tormentas sobre las entidades financieras, que tampoco es culpa de Zapatero, porque eso arranca pues a lo mejor 10, 12, 13 años antes, cuando los señores políticos invaden lo que es el mundo de las cajas de ahorro. Nadie les llamó, ellos entraron, aquello no era de nadie, empezaron a inventarse necesidades y a financiarlas, a ayudar a algunos amiguetes del mundo inmobiliario a darse unos buenos sueldos, unas buenas pensiones, unas buenas black cards y a vivir la vida. Y todos hicieron lo mismo, los políticos que mandaban y estaban en la cúpula y los que no eran políticos y estaban en los consejos de administración, en su mayor parte economistas, como el que suscribe, o representantes de partidos, de sindicatos, de patronales, independientes, catedráticos, profesores de economía como Moral Santín y todos de Izquierda Unida, por cierto. ¡Qué maravilla! Uy, qué bien va todo esto, hasta que todo esto hizo
Y ahora tenemos, ¿qué tenemos? ¿Saben qué tenemos? Tenemos los emails que enviaba un tío que para mí es un ídolo. Yo creo que deberíamos hacerle, por lo menos en Madrid, una plaza pública, una escultura, al tal inspector Cassaus. El inspector Cassaus vivía en Bankia, ¿saben? Y mandaba emails a su central Banco de España. Él era inspector del Banco de España. Conocía aquella entidad así, hasta cuando movía la ceja para pensar lesa o rato. Y él mandó unos emails a su central, al jefe de inspección, al vicegobernador del Banco de España, al gobernador incluso, en los que les decía: si hacemos la salida a bolsa, aquí hay un agujero en las cuentas brutal. Se va a llevar por delante a los obligacionistas y a los preferentistas. Tengan cuidado. Otro, ojo que aquí las cuentas están infladas. Ojo que estos inflan las cuentas para cobrar el bonus. No se me ocurre peor maldad. Pero lo dice el inspector del Banco de España. Se lo comunica a su central. Ojo, no saquéis esto a bolsa porque nos pillaremos los dedos. Alguien, sin embargo, y alguien de la época Zapatero, en eso no vamos a tener ninguna duda, Miguel Ángel Fernández de Ordóñez y Julio Segura, deciden mirar para otro lado, esconder esos emails en un cajón y mirar para otro lado y pensar que el mercado, ahora vamos a estafar a la clase media, a los clientes de Bankia, y el mercado ya lo arreglará, porque esas acciones subirán y habrá un momento en que no se den cuenta de que han estado, pues como se dice, en el alambre, como dicen los funambulistas, en el alambre. Sobrevaloradas. En mitad de estar en el alambre se vino abajo y se dieron un talegazo enorme. Hubo, como ayer nos contaba el otro día Roberto Serrano, presidente de la Asociación de Víctimas de Bankia, de la salida a bolsa de Bankia, que su padre falleció a consecuencia del disgusto que tuvo por perder sus ahorros y que al secretario de la asociación le dio un síncope en una agencia de Bankia. Claro, porque estas cosas no son historias políticas. Esto llevan detrás biografías truncadas, esto lleva detrás gente que se arruina, gente que vive en propiedad y tiene que pasar a vivir de alquiler, ¿saben? Y esto es durísimo. Y a algunos les sale, lo metabolizan y les sale a cabo de unos meses en forma de esa cosa terrible que empieza por C, cáncer. Y a otros les sale por el infarto, y a otros les sube la tensión y otros se desquician. Y algunos también intentan suicidarse. Y eso es terrorífico. Y eso tiene que buscarse si alguien coadyuvó, políticamente hablando, a que fuera de ese modo. Luego, es verdad que también no estaría mal que alguien pues le echara un vistazo a cómo ha arreglado Guindos esto, porque yo tengo, por ejemplo, la sospecha de que a Bankia le llegaron más millones de los que estrictamente necesitaba para ser puesta de nuevo en marcha. 22.000 fueron, 22.000 millones de los españoles, ustedes y míos, que a lo mejor ahora resulta que están invertidos en deuda pública, sí. Y a lo mejor ahora va solo, mira, sin manos, mamá, la bicicleta va sin manos no, sin dientes, es como habéis dejado la clase media, principalmente madrileña y valenciana, de esas entidades financieras que creyó en vosotros, que los cogieron a lazo, algunos estaban de vacaciones y ni siquiera firmaron, y les metieron la pasta en acciones de Bankia. Y hombre, un poquito de por favor. Así es que todo lo que sea pinchar las dudas sobre si se actuó bien, mal o regular, porque hombre, yo también creo que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no actuó con maldad, sino que creyó equivocadamente que aunque engañara un tiempo a los clientes que entraban en la operación, el mercado al final haría subir las acciones, darían fuerza a la entidad y podría pagarse al que quisiera salir y no saldría esquilmado como ha sido. Pero oye, cuando uno corre demasiado riesgo es imprudente y el gobernador del Banco de España no puede serlo. Lo que tiene. El fondo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues no sé cómo y de qué manera actuó o con qué propósito, ¿no? Lo que sí sé es que Guindos, el ministro, no creo que sea sospechoso precisamente de haber concedido más yo creo, es una opinión desde luego, de haber concedido más de lo que debía a Bankia, sobre todo porque él entró en un conflicto, lo dice en su libro, no lo invento yo, en su libro, que además yo lo tengo y me lo he leído. Un libro muy interesante, técnico, pero muy interesante, en el que él mismo indica que entró en conflicto
con el propio partido cuando, bueno, pues oye, puso en tela de juicio el modo de actuación de Rodrigo Rato, que, bueno, pues formaba parte de la estructura del Partido Popular, y no es una cuestión de un agravio hacia el partido, sino que él mismo pretendió ser de la manera posible, ¿no?, que permite su puesto, el ser objetivo y decir, bueno, pues que aquí, oye, evidentemente no parecía que todo fuera como al menos lo habían pensado de base, es decir, había algunas desviaciones que no quiere decir que fueran tendenciosas, mucho ojo, es que yo creo que siempre la presunción de inocencia de todo el mundo, simplemente ha habido desviaciones respecto a lo que se pretendía, y eso hay que investigarlo, desde luego. Claro, y ha habido, no sé si llamarla prevaricación, pero sí yo le llamaría pues un interés de conducir a la gente hacia un engaño, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenía tanto interés Bankia y otras entidades en producir preferentes? ¿Por qué cambiaban a alguien que tenía un certificado de depósito, una imposición a plazo fijo, un activo sencillo de ahorro común de los de toda la vida, que tenían un año de vencimiento y un tipo de interés, ibas allí, lo renovabas y tal? ¿Por qué conducían a la tropa como si fueran borregos hacia las preferentes? Pues yo se lo voy a contar, porque el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un tiempito antes, dijo: las preferentes y las obligaciones perpetuas, que esta es otra, lo de las obligaciones perpetuas, ni que fuera la deuda del Tercer Reich, de manera que yo te entrego mi dinero y tú no me lo vas a devolver nunca. Eso sí, me dices que va a haber un mercado donde lo podré comprar y vender, que no lo llegó a haber nunca tampoco. Bueno, pues me has engañado. El señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, antes que todo esto, decide que a partir de ahora las preferentes, las obligaciones perpetuas, las swaps y no sé cuántas cosas más, van a poder ser capital, corazón capital de la entidad, core business, core capital. Y a partir de ese momento se ponen como locos a cazar al lazo al cliente para nivelar el balance de la entidad, cosa que el Banco de España lo que tendría que haber hecho es decir: oiga, aquí tienen un problema y un agujero, no les vamos a abrir una espita para que ustedes engañen al público, que es lo que acabaron haciendo. Es verdad que algunos empleados de Bankia, hay que decirlo porque si no algunos se me ponen como fieras, conozco a muchos empleados de Bankia, o de Caja Madrid, para entendernos. Muchos engañaron porque no entendían que esto fuera un engaño, lo hacían de buena fe y metieron en esto también a sus familias, lo cual dice bien de ellos. Bueno, lo siento por sus familias, claro, pero que no actuaban de mala fe. Otros han sufrido tratamientos psicológicos porque les ha dolido mucho lo que hacían, pero todos eran empujados. Hay un email de este Cashaus que es sensacional, dice: inflan las cuentas para cobrar los bonos. Cuando alguien hace eso, claro, en una entidad que no tiene accionistas, como Caja Madrid, que no es de nadie técnicamente hablando, solo le debes el respeto debido a Miguel Blesa, que era presidente, y luego a Rato. Bueno, nada más que eso. Si estos también golfean, pues resulta que al final lo que te digan, dice: no, ahora vamos a preferentes, no, ahora vamos a Rolex, o a setas, lo que convenga, bien, pero todo arruinando a la clase media. Bueno, les decía que han oído ustedes a Luis de Guindos, al timonel de la economía española, proponer un análisis profundo de la crisis financiera de los tiempos Zapatero. Le ha faltado tiempo a Antonio Hernando, el oráculo del PSOE, para decir que quiere lo mismo, pero desde Aznar. Captan la sutileza, ¿no? Vamos a escuchar a Antonio Hernando. Solicitar que la comisión de investigación se refiera a un periodo más amplio, a ese periodo que tiene que ver con la génesis de la burbuja inmobiliaria, con cómo crece la burbuja inmobiliaria, con cuáles son las razones por las que la burbuja inmobiliaria crece, con el estallido de la propia burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, con los problemas agudos del sistema financiero y de las cajas en los años 2009 y 2010, y con la gestión que se produce posteriormente de esa explosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis del sistema financiero, concretamente del sistema de cajas de ahorros. Por lo tanto, el Partido Socialista solicitará que la comisión de investigación sobre el sistema financiero vaya de los años 2000 a 2015. Don Borja Gutiérrez.
Yo me sorprende que no pida que se haga una investigación desde el Paleolítico este señor, porque probablemente a lo mejor hay alguna... ¿Qué malo es usted? No es que sea malo, es que es absurdo. Es decir, oiga, claro, evidentemente la mejor defensa es un buen ataque. Ellos cuando... Ha estado 8 años, desgraciadamente para este país, gobernando el señor Zapatero, en el que durante esos años se produjo la salida a bolsa, para bien o para mal, de Bankia, que sí, se vendió como de manera además un poco recurrente y precipitada, como la primera salida a bolsa de una entidad bancaria y demás, pero que realmente esa es la génesis de todos los problemas, que ha habido después. Es decir, yo no digo, insisto, en la mala o buena voluntad, pero desde luego la praxis ha sido negativa para tanto los preferentistas como también para la propia entidad, ¿no? La fusión famosa de 7 cajas. Es verdad, sí, esa es una idea de Mafo, la fusión fría, sumar vagoncitos al tren que no va, eso es idea de Mafo 100%. La mala solución, la mala diagnosis, la mala solución y el mal arreglo y la chulería son todas impugnables a Mafo. Aquí una vez, unas compañeras y compañeros de Radio Intereconomía y de la televisión, conmigo entre ellos, fuimos al Banco de España, pedimos una reunión con el gobernador Mafo para decirles, oiga, ya está bien, díganos, nos están negando que haya una burbuja inmobiliaria. Sabemos que hay entidades que están a punto de caer. El sistema no está seguro. Queremos información sobre la contaminación de las entidades financieras en lo inmobiliario. Y nos echaron escaleras abajo, literal, sí, porque no, vamos, esto era mentira, eso era un anatema, son unos retrógrados, no entienden de la economía, del mundo financiero, gozamos de una salud extraordinaria. Y luego ves los emails, años después, y ellos eran conocedores del momento y de lo difícil que estaban pasando algunas entidades, y otra cosa es mentira. Pero eso no empieza, y eso también hay que reconocerlo, no empieza con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, probablemente se arrastra desde tiempos o de finales de González o de primeros de Aznar, cuando se abren las puertas para que Narcís Serra, para que Moltó, para que Olivas, para que Rato entren en diferentes momentos de esa historia que arranca en los 95, 96, los políticos lleguen a los tronos de las cajas de ahorro que no eran de nadie. Y como no eran de nadie, llegan allí y lo invaden todo. Y empiezan a financiar cosas esotéricas como el aeropuerto de Ciudad Real o lo que sea, Empiezan a ayudar a que los lendakaris locales autonómicos consigan sus retos, inviertan en Iberia, salgan de aquí, entren allá y sean algo en el mundo financiero, y esto les mola, y luego se dan la gran vida. Se compran palacetes en Miami, bancos en no sé dónde, y viven como si fueran absolutos arciprestres. Y entonces es cuando se produce lo peor, que es que alimentan la necesidad, la voracidad financiera de los constructores de residencias inmobiliarias, creyendo que eso no tendría fin. En algunos casos cobrando por ello, cobrando jugosas comisiones, que de todo hay. Y eso no se investiga, eso es lo que duele. Esa era de vino y rosas de los políticos al frente de las cajas, que acabaron con ellas, que eso es lo que más me duele a mí. Sí, yo es que como apunte creo que al frente de las cajas y de los bancos tiene que haber banqueros, no tiene que haber políticos. Los políticos tienen que estar dedicados a la política y los... A la vista está. La única caja que ha resistido, ahora ya está formada en banco, es la Caixa, porque ahí no pisó político, o si pisó poquito, pero no mandó. En donde mandó político, como en Caja Cataluña, que es la peor, la más tóxica de balance en mano de las cajas averiadas, es la de Narcís Serra. ¿Qué hacía Narcís Serra frente de una caja? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Moltó, Olivas, no me jodáis. Incluso Rato, que experiencia ninguna. Para estar al frente de una entidad como Caja Madrid o como Bankia, todavía más, hay que saber mucho del mundo financiero y tener una experiencia probada. Mira lo que le está costando a Goyri Goizarri, que la tiene y la puede exhibir, levantar eso. Le está costando un horror, claro, hombre, es que de verdad otra cosa es... Rato fue un gran político, un gran ministro, pero no eso no implica... No tiene que ver.
una relación directa con que sea un buen banquero. Es que no es una tiene por profesión qué. distinta. Y además cuando llega eso está irremediablemente averiado. Otra cosa es que a él le convenga aceptarlo pensando como los otros, el mercado lo compensará y saldremos airosos. Pero cuando llega el rato eso está definitivamente averiado, vamos, de muchos años antes, como el resto de las cajas. No es una cosa de los últimos años previos a la crisis del 2007. Eso es lo que lo termina de romper. Pero vamos, averiados ya venían de antes. Rafa Hernando, el portavoz del Partido Popular, decía hoy que el PP no tiene ningún problema en investigar las cajas de ahorro desde el año 2000. Fíjense que ya vamos a retrotraernos al año 2000. Incluso yo creo que deberíamos ir un poquito antes, a cuando los políticos entran en ese mundo. Y si podemos ir hasta el siglo XIX, ¿no? Y las primeras cajas de ahorros y los primeros bancos, yo a mí no tengo ningún prejuicio, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de analizar precisamente qué es lo que ha sucedido con el sector bancario, que ha sido sometido a una de las situaciones de crisis más grandes de la historia financiera española, ¿no? Que tiene además repercusiones internacionales y que vienen no de un modelo financiero aislado, sino de un modelo financiero en el que en todas partes del mundo, en todos los países, ha habido una crisis similar, ¿no? No, similar no. En algunos casos peor y en otros mejor. Pero similar como la nuestra, que conjugue ladrillo, empleo, empresas que crean empleo y entidades financieras, solo aquí. En Irlanda la hubo de bancos, pero no del mundo financiero. Donde la ha habido del mundo del ladrillo, no la ha habido del mundo financiero. La conjunción astral de que el sector que generaba más empleo en España y la banca y las cajas de ahorro se vinieran abajo a la vez, solo se ha producido en España. Y bastante bien lo han hecho unos y otros, con algún desarreglo en el que yo estoy profundamente, me parece que alguno ha aprovechado la circunstancia, pero bueno, oye, lo han hecho bien, porque este país no ha sido intervenido, porque no han perdido independencia a la hora de tomar decisiones, lo cual les ha permitido mucho timoneo, que si mandaran los señores de negro, pues no se hubiera consentido. Y seguramente los españoles habríamos pagado incluso más que con la fórmula abordada. Ya veremos cómo termina, que esto no ha terminado. No, pero seguro que seguro, sí. ¿verdad? Seguro Tú estás... Yo completamente seguro. De momento en Portugal, un país intervenido, han tenido que pagar por la sanidad y demás. Bueno, por todas las carreteras y por mil cosas, ¿verdad? Y eso la gente, desde luego, muchas veces cuando hablamos claro, es que tiene que saberlo. Es que yo invitaría a todo el mundo a ir a Portugal y es un país maravilloso, hablar con ellos, pero que pregunten a los ciudadanos de a pie. Claro, los han machucado. ¿En qué les ha afectado la intervención? ¿Tardarán más o menos que nosotros en salir adelante? Eso es lo que cuenta, al fin y al cabo. ¿Cuánto tiempo han tardado ellos? ¿Cuánto vamos a tardar nosotros? De momento vamos mejor nosotros que ellos, dicho sea de paso. Albert Rivera decía que Ciudadanos apoya una comisión que no solo estudie Bankia, sino que estudie el rescate de todas, en su conjunto, las cajas de ahorro que ya no existen. La propuesta de comisión era amplia, no hablaba de Bankia, hablaba de todas, y por tanto, bueno, ya le respondo, vamos a pedir que investigue todo. El Tribunal de Cuentas habla de un rescate de 60.000 millones de euros y 41.000 millones perdidos de dinero público, y ahí no solo está Bankia, ahí está Caixa Cataluña, Caixa Nueva Galicia y muchas otras entidades. Y también, por supuesto, que se investigue la salida a bolsa de Bankia dentro de eso. Es decir, para resumirlo, queremos un objeto amplio de la comisión porque el despilfarro y sobre todo el saqueo ha sido muy amplio. El saqueo. Bueno, sí, bien, ¿no? Está bien, para mí me parece bien. Ya, hombre, esto incluye lo que yo le decía. Si términos... alguien ha pillado pase, la ha puesto, por ejemplo, en depósitos del Banco de Draghi, del Banco Central Europeo, o en depósitos de deuda pública, y si está cobrando un rendimiento de ese dinero que nos sacaron del bolsillo a usted y a mí y a todos. No, por supuesto, pero a mí me parece que un responsable político tiene que emplear unos términos más moderados, sobre todo porque no tienen ningún tipo todavía de referente judicial que los ampare. Es decir, es una interpretación, es una opinión y una sensación. Evidentemente, a mí no me gusta que me quiten dinero del bolsillo que pago con todo el sudor de mi frente, pero yo creo que tenemos que ser responsables, porque además detrás de estas entidades hay mucha gente honrada que trabaja diariamente de sol a sol, y que yo creo que el señor Rivera... Es muy fácil para un recién llegado hablar de, bueno, pues esto, de las comisiones de investigación, de estudiar, como decía antes el señor Hernando, bueno, lo decía yo respecto al señor Hernando, que estudie hasta el Paleolítico, pero en fin, vamos a ser un poco rigurosos, a tratar de
no solamente que la verdad se esclarezca, porque yo no me conformo con que haya titulares de periódicos, sino que realmente me conformo con que la gente aprenda la lección, no se vuelva a repetir, a ser posible se restablezcan las arcas del Estado, que han sido minoradas en su caso, pero dejémonos de tanta comisión de investigación, tanta utilización del arma política, porque en el fondo estas declaraciones que vemos es utilización. Le falta... Claro, le falta al señor Rivera, según está haciendo estas declaraciones, un arito aquí en la cabeza y diciendo yo soy el mejor y no he hecho nada y esto yo estaba cuando llegó. Pero miren los unos, miren los otros. Claro, yo estaba cuando llegó y no sabía nada. Bueno, eso es casi imposible de remediar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro asunto, porque ayer el gobernador no está muy fino, alguien debiera haberle dicho, oiga, procure no dar titulares. Si tiene que ir a la comisión del Pacto de Toledo, procure usted ser un poquito tranquilo, no de titulares. Y los dio. El hombre llegó allí, leyó el escrito que le tenían preparado, el estudio que haya hecho el Gabinete de Estudios del Banco de España, y ese estudio decía dos cosas. La primera, la edad de jubilación tiene que aumentar, ahora está en 67 años y 2 meses, y la quiere mayor. Al final tendrás un colega que tendrá 92 años, ¿no? Si lo importante es llegar. Sí, bueno, llegar sí, pero hombre, llegar pero jubilado en casa, no viniendo a currar cada día, imagínense la de caderas que se van a romper en el metro, con esas edades tan provectas, en Madrid, que de cuando en cuando nieva, por favor. Bueno, y la segunda cosa que decía el gobernador es, hay que poner en marcha de una vez por todas un sistema mixto que alivie el sistema público. Eso tiene detractores. Felipe González, por ejemplo, está muy en contra de esto, y eso que él es quizás el que más pudo, por ser la izquierda en España, imponer ese sistema mixto dual, mitad público, mitad privada, que alivie lo que va a pasar en España. La pirámide demográfica del empleo es tremenda. Los salarios que se pagan a los nuevos que se incorporan al mercado laboral necesitas entre 3 y 4 para pagar a cada uno de los que se jubila, y eso no va a mejorar, va a empeorar. Y pronto vamos a tener que empezar a jubilar al baby boom, a los nacidos durante los años de mayor capacidad demográfica de este país, de mayor natalidad. Y entonces, ¿qué haremos? Esto no tiene remedio, por lo menos por la vía natural del sistema de reparto que tenemos en la Seguridad Social. Por lo tanto, hay que ser receptivo y hay que probablemente incentivar que uno pueda decidir estar en el sistema público o en el privado, o que puedan ser complementarios, no sé, fórmulas, negarse a lo evidente, que es que el sistema público no va a poder con lo que se le viene encima, es un poco pues engañarse. Bueno, ahora es cierto que estamos mejor frente a los últimos 5 o 6 años, estamos construyendo, por cada pensión que asume el Estado, se están generando 7 nuevos puestos de trabajo con, es cierto, una menor cuantía de cotización frente a lo que se paga. Eso es verdad, pero que nos estamos refiriendo que hace 5 o 6 años era totalmente contrario y era dramático. Yo creo que es un debate que tenemos que afrontar. Es verdad que es un debate liberal. El Partido Popular, al que yo pertenezco, es un partido en el que confluimos muchas líneas de acción política, aunque una ideología muy similar, pero muchas líneas de acción política en lo económico, a lo económico se refiere, pero yo es cierto que creo que deberíamos afrontar en algún momento ese debate mixto que decías antes tú, Javier, para el futuro de las pensiones en España, sin dramatizar, sin crear incertidumbre, sin crear alarma, pero sí que es cierto que debemos a lo mejor empezar ya, primero, una reunión consolidada, potente, fuerte, definitiva y transversal del Pacto de Toledo. Yo creo que es el momento en el que todos los políticos, de todos los grupos y partidos que tengan una cierta importancia en España, deben sentarse para que ese Pacto de Toledo trate entre estos temas por el que yo apuesto, que es el sistema mixto, desde luego. Claro. En aquel tiempo Felipe, cuando gobernaba, lo podía haber hecho. Felipe tomó decisiones que a mí no me parecen del todo mal, pero que tenían un riesgo, que era incorporar colectivos que no habían cotizado, darles paso al régimen general de la Seguridad Social. Eso estaba bien, porque les arreglaba una vejez, más o menos, se podía hacer en aquellos momentos, pero claro, ahora eso pesa mucho, pesa mucho. Y ahora no podríamos mantenerlo, aunque quisiéramos, y seguro que queremos. A mí me parece bien que la gente tenga cierta garantía en el futuro, sobre todo cuando llega a eso que llaman la tercera edad. En fin, vamos a ver a Hernando cuando dice que el PSOE va a preguntar a Antonio Hernando, cuando el PSOE va a preguntar a Rajoy sobre pensiones después de la califica de alarmante propuesta del Banco de España. Se producen unas alarmantes, diría, declaraciones del presidente del Banco de España,
Y nosotros tenemos que decir que no hay derecho a que se alarme de nuevo a la sociedad española con la prolongación de la edad de jubilación, sobre todo cuando ni tan siquiera está en todos sus efectos las reformas anteriores respecto a este tema. Ese es el motivo que nos llevará a que en la próxima sesión de control yo mismo le preguntaré al presidente del Gobierno sobre este aspecto, sobre el futuro de las pensiones. No, pero los pensionistas estén tranquilos que hay cráneos privilegiados, como decía Valle Inclán, esperando aportar soluciones. Es el caso de Íñigo Errejón, que también aborda este espinoso tema de las pensiones de jubilación. Es que lo aplica gente justo que no se lo aplica a ellos mismos. Ellos se jubilan cuando quieren y con pensiones blindadas. El problema de sostenibilidad de las pensiones, lo hemos dicho muchas veces, no tiene que ver con que haya muchos mayores, tiene que ver con que los sueldos son más precarios y no dan para gestionarlos. Así que lo que hay que hacer es trabajar menos, cobrando más. Y eso precisamente lo tenemos que hacer frente a aquellos que trabajan menos que nosotros, que viven mucho mejor y que nos recetan a todos apretarnos el cinturón. Alcalde, esto es la demagogia de la izquierda. ¿Tiene usted en Brunete, tiene mucho Podemos o tiene poco Podemos? Bueno, Podemos en Brunete es la segunda fuerza política después del Partido Popular, afortunadamente. Entonces esto le va a gustar. Va a escuchar cómo Teresa Rodríguez, la dirigente... La novia de Kichi. Sí, la dirigente de Podemos en Andalucía, se arma tremendo lío y dice que las víctimas de la pobreza energética son más en España que los que mueren en la carretera. Y luego lo mezcla un poco, lo pasa por el paño de la amnistía fiscal y le queda un guiso, pero vamos, delicioso. Y luego acaba con el Madrid campeón de Europa. Vamos a escuchar a Teresa Rodríguez para que vean ustedes lo que es confusión en la cabeza, esos vientos del estrecho que tanto daño le hacen a los gaditanos. Hay que acordarse que rescataron a las eléctricas y que hoy hay una pobreza energética cuyas muertes son más que las de los accidentes de tráfico. Y por eso hay que acordarse también de que generaron una política fiscal injusta que nos robaba a los trabajadores y les perdonaba las deudas y amnistiaba a los grandes defraudadores y evasores fiscales. Madre mía, qué lío tiene la pobre mujer en la cabeza, ¿eh? ¿Por qué grita tanto? Sí, bueno, porque está como en un mitin, una cosa así, medio tal. Bueno, oiga, usted, yo cuando le he visto entrar aquí, como siempre viene usted tan digamos, energético, ¿eh? Sí. Lo digo... Va mi forma de ser. Sí, pero lo digo con aprecio, ¿eh? No se lo tome usted a mal, ¿eh? Venir aquí con energía, tal, no sé qué, pim, pam. Me gusta que la gente sea así, ¿eh? Le iba a decir que venía machirulo, pero no me he atrevido, porque luego resulta... Esta es una frase de Irene Montero, que le voy a poner y nos vamos a ir a publicidad de inmediato. Ella dice que son formas, ¿cómo lo dice? Actitudes machirulas. Eso viene en la Wikipedia, seguro. No, pero se equivoca, porque machirulo, en el Real Diccionario de la Lengua Española, viene a decir que es un acto de alguien que es marimacho. Vaya. Y ella lo utiliza como si fuera una cosa de machista o propia del PP. ¿Eh? Sí, claro. Esta que va a ser la portavoz de Podemos, así es que vaya aliviándose. Escuchamos lo que dice Irene Montero a propósito de las actitudes machirulas. Tan machirulas de estos personajes, pues un poquito de educación, a bajar el tono. A bajar la testuz, porque estos son actitudes machirulas. Ahora sí que nos vamos a publicidad, cuando queráis, Control. Volvemos en 6 minutos. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo.
Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides. Y como resultado, tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Probamos Comfortis Posture de forma aleatoria con personas que no conocieran este producto. Fuimos a un centro comercial en las afueras de Las Vegas para recoger opiniones. Pusimos un espejo y dejamos que la gente juzgara por sí misma si Comfortis Posture mejoraba su postura. Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. Es un soporte que alinea mi espalda. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Corrige la posición de los hombros, los endereza para que la postura sea correcta. Pues me gusta mucho porque no tengo que pensar en ponerme recta. Realmente lo hace por mí, así que puedo hacer lo que quiera. Y es algo muy natural, no hago ningún esfuerzo. Comfortis Posture empuja los hombros hacia atrás, hacia la posición correcta para evitar el encorvamiento. Con Comfortis Posture no importa si te olvidas, siempre estarás en la posición correcta, ni siquiera piensas en ello. Con una buena postura te verás más alta, más delgada, más joven y más segura. Comfortis Posture es una forma fácil, simple y económica de fortalecer el torso. Ahora que llevo Comfortis Posture, he observado que cuando conduzco me siento mucho más cómoda. Ahora salgo con el coche tranquilamente. Tengo libertad de movimiento, no estoy encorvada sobre el volante. Estoy convencida, Comfortis Posture es un buen producto. Da soporte a mi columna y mantengo la postura aunque trabaje muchas horas. Comfortis Posture es lo que necesitas. Te gustará tanto que te sentirás más cómodo llevándolo puesto que sin él. Con Comfortis Posture automáticamente te pondrás de pie y te sentarás más recto. Te sentirás más alta, te verás más delgada, tendrás una apariencia más segura y te lo digo de nuevo sin ninguna complicación. Resuelve ahora tus problemas de postura y por un precio mínimo. Esto es Comfortis Posture. Haz tu pedido ahora mismo. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides y como resultado tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Puedes usar Comfortis Posture tanto como quieras, guiará la musculatura de tu espalda de forma que puedas mantener una posición erguida sin mucho esfuerzo. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Ahora verás qué sencillo es mejorar tu postura y alinear tu espalda, hombros y cuello. Descubre Comfortis Posture. Comfortis Posture puede ser tuyo por el precio que ves en pantalla. Eso es todo lo que pagarás hoy por Comfortis Posture. Pero espera un segundo, si llamas añadiremos otra unidad Comfortis Posture con un descuento sensacional. Llévate 2 soportes Comfortis Posture por el precio que ves en pantalla. Es una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Esta es la respuesta a tus problemas de postura y la mejor oportunidad de relajar tu espalda, cuello y hombros de una vez por todas. Es hora de llevar Comfortis Posture. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo.
Don Borja Gutiérrez, último gran asunto de hoy. Ayer, esto a algunos les ha sorprendido y a otros en absoluto. Ayer se suscitó que las fiscalías habían sido obligadas por el fiscal general a actuar de parte, intentando echar un salvavidas a dos presidentes del Partido Popular, el de Murcia y el de La Rioja, en casos de presuntos casos de corrupción. Cuidado, porque yo ya les he contado muchas veces, el caso del presidente de La Rioja es un caso más complicado, más personal, de edificar una casa en un terreno donde supuestamente no podía hacerlo. Yo ahí no lo sé, porque desconozco las generales de la ley, como podría decirse. Pero en el caso del presidente de Murcia, que no conozco personalmente, me preocupé de leer el escrito de acusación de la Fiscalía, ese que supuestamente hicieron con la mano que les quedó libre mientras les retorcían la otra. Y ahí lo que dice es: no pagó un euro a los corruptores. Pues si no pagó un euro a los corruptores no puede ser imputado por corrupción. Ah, pero se reunió con ellos. Bueno, oiga, vamos a ver, eso sostiene el instructor. El instructor es un tío, Eloy Velasco, que de pasa tiene el mismo problema que Baltasar Garzón con Felipe. Él abandonó la carrera judicial para irse de director general de Justicia a la Generalitat Valenciana. Amigo. Con el PP. Y ahí no acabó de ser ni consejero, ni cosa que le habían prometido, ni nada. Tuvo que volver con las orejas gachas y la cola entre las patas a los juzgados. Y cuando llegó a los juzgados, como Baltasar Garzón se dedicó a dar rienda suelta a su vendetta personal. Y su vendetta personal es contra todo aquel que lleve las siglas de un determinado partido. En el caso de Garzón era más selecta, era contra Felipe. La propuesta se la había hecho Felipe, me voy a vengar de Felipe. Bueno, aquí es contra todo lo que huela al PP. Y en este caso le ha tocado poner el pandero a Pedro Antonio Sánchez. Que el hombre pues está ahí, que si aguanta, que si no aguanta, ya veremos qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Murcia con la Fiscalía en contra. Pero bueno, alguien suscitó que los fiscales de estos dos casos habían sido, por orden del fiscal general del Estado, conducidos a no imputar a los dos varones regionales del Partido Popular. Muy bien, ha sido el fiscal general del Estado, José Manuel Mazas, el que ha tenido que salir al paso de eso y decir él mismo que jamás dio orden a nadie para que actuase de una determinada forma, a pesar de que la Fiscalía pues, es un órgano jerárquico en el que el fiscal general puede ordenar cosas a sus subordinados, pero no fue el caso. Lo dice el fiscal general y vamos a escucharle todos. Absolutamente, absolutamente. Yo no he recibido ninguna presión, pero además ya les digo, si es que mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales. O sea, es que es insensato pensar que puede haber presiones, no sé, a toda la Fiscalía se está presionando, en absoluto. Bueno, sin embargo, nadie pone el ojo en Eloy Velasco, el instructor del caso y hombre que está resabiado contra el Partido Popular, como van demostrando sus instrucciones. Al final de todo esto, ¿saben qué pasará? Pues que como tantas veces la Audiencia Nacional dice una cosa y luego el Supremo tumba lo que dice la Audiencia Nacional. Y a nosotros nos pasa desapercibido porque eso sucede 8, 10 o 12 años después, que es el ritmo de la justicia española, de lo que se valen algunos jueces. Cuando se vea que yo aquí metí la pata, seguramente ya estaré jubilado, ¿no? Albert Rivera declara que la Fiscalía no sirve solamente al Gobierno, es decir, que avala de algún modo la versión que da el fiscal general del Estado de la Maza. Vamos a escuchar a Rivera. La comparecencia en el Congreso del fiscal general es un fiscal que es verdad que es nombrado por el Gobierno, pero también puede hacer ese papel y puede comparecer. De hecho, en el pacto de investidura con el PP hay un punto de reforma de la ley de la Fiscalía en la que decimos que se puede incluso pedir que el fiscal general de cuentas incluso se le pueda reprobar o cesar. Por tanto, yo creo que tiene que cambiar esa lógica de que el fiscal sirve solo a un gobierno, porque el fiscal básicamente sirve a los españoles y a perseguir los delitos que se cometan en España. Bueno, Iglesias mantiene la tesis contraria de la que mantenía Rivera. Dice que la Fiscalía defiende al PP y que no está para eso. Vamos a escuchar a Iglesias, Pablo Iglesias. Es gravísimo porque se supone que la Fiscalía no está
para cumplir, digamos, los mandatos de un partido político. La Fiscalía está para cumplir el derecho y para cumplir unas funciones que en última instancia van en interés de los ciudadanos y no en interés del Partido Popular. Si se probara efectivamente que la Fiscalía ha llevado a cabo comportamientos contrarios a su función, que está regulada por el derecho público, pues esto sería gravísimo. La Fiscalía no está para defender al Partido Popular, está para defender a los ciudadanos. Bueno, y entonces el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, que dice pues que es desproporcionado y tal vez un poco sectario lo que dice la oposición y las sospechas que vierte sobre la Fiscalía General del Estado. Me sorprende mucho estas cosas, ¿no? Porque, mire, creo que estamos viviendo una época en la que los fiscales se dirigen y por parte de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción contra todas las formaciones políticas, incluida el Partido Popular. Por lo tanto, a mí me parece que estas sospechas que algunos lanzan en virtud de que les interese políticamente o no, me parece que además de ser desproporcionadas e inapropiadas, son clarísimamente tendenciosas y sectarias, ¿no? Bueno, alcalde, ¿qué le parece? Bueno, me parece... La verdad es que hemos llegado a un punto en el que, en primer lugar, antes de analizar las decisiones de los entes superiores y los que imparten justicia, sean fiscales o jueces, si ya es un político del PP, solamente tiene una vía y una actuación, es decir, todo lo demás lo ponemos en tela de juicio. Si nos gusta la actuación, bien, si no lo ponemos en tela de juicio, lo sacamos en las redes. Yo creo que hay que empezar a ser más rigurosos, respetar en primer lugar la presunción de inocencia, eso para empezar, el trabajo. Sí, ahí ya llegamos un pelo tarde, ¿no? No, llegamos tarde, efectivamente, porque la pena de telediario y la presunción de inocencia van desgraciadamente poco ligadas, pero aparte de todo, y luego por encima de todo, respetar también las profesiones de cada uno. Ser político hoy en día, y rompo una lanza más allá de toda esta polémica, ¿no?, de los fiscales, jueces y demás, ser político hoy en día no es una profesión sencilla. Dejas tu tiempo libre, tu familia, estás supeditado a la opinión pública permanente y sobre todo si ocupas un determinado espacio de los medios de comunicación a juzgar cada uno de tus movimientos y de tus actuaciones. Y si encima nos encontramos ante un ecosistema en el que no se permite esa presunción de inocencia y cuando alguien emite una opinión favorable al político, sobre todo si es del PP, ya se pone en tela de juicio, pues sí, estamos convirtiendo esto en un caos. Claro, pero fíjese, no, hay que ser valiente. Yo cuando es una cosa, y usted me ha oído criticar y mucho la corrupción en las filas del PP, y cuando es otra, es otra. Si este señor, el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se le cuestiona por el momento en el que fue alcalde de Puerto Lumbreras, que es un municipio murciano, se le cuestiona porque tuvo algún trato con la gente que venía a corromper no sé qué vida municipal en algunos ayuntamientos, pues habrá que investigarlo. Se le investiga y se llega a la conclusión de que no pagó, pero que sí se reunió con ellos. Hombre, pero a lo mejor se reunió con ellos para decirles que no. Como te reúnes con 500 personas al cabo del día en la vida municipal. Atención, dice, ¿pagó o no pagó? Dice, no pagó. Pues si no pagó no lo puedes imputar, porque es que si no, la justicia española se hace añicos. Y por culpa de algunos jueces que se han tomado esto como si fuera su patio de monipodio, aquí hago yo lo que quiero. Que el fiscal dice que no le imputa, pero yo sí. Y a ver si me sale. Y si no, pues ya veremos, ¿no? Hombre, que una imputación en el caso de un político que es presidente autonómico de una región, en el fondo le destruye bastante. Ha dicho el Partido Popular que le va a mantener, aunque el Tribunal Superior diga que le investiguen, o sea, que le imputen y que se vea más adelante si es culpable o no. Bueno, pues no lo sé, pero desde luego todo es un poco cafre, la verdad. Estamos, y yo el primero, en limpiar todo esto de corrupción, pero hay que hacerlo bien, no vale hacerlo de cualquier manera, porque entonces algunos nos preguntaremos si es peor el remedio que la enfermedad. Si no, vamos a entrar en la sociedad del caos, que es lo que decía yo. Alcalde, un placer enorme, don Borja, tenerle aquí. Ya sabe que esta es su casa y que le agradecemos mucho sus opiniones y su compañía en el programa. Gracias. Un placer. Cuidado con el micrófono, se vaya usted, que esto del micrófono se levanta con tal brío, el alcalde de Brunete tiene tanta obligación allí que se lleva el micrófono puesto y entonces esto produce un daño porque tiene como un cordaje alrededor de... Ustedes apenas lo ven, algunos si se fija sí, pero si no, no. Vamos a hablar de Venezuela y lo vamos a hacer con don William Cárdenas, ex embajador de Venezuela en España. Vamos a darle un meneo a qué está pasando en Venezuela.
van a ver un vídeo sobre Donald Trump, que es el que le va a cambiar el pelo a la lucha por la democracia en Venezuela. De momento ha recibido a Lilian Tintori, a la esposa de Leopoldo López, lo ha hecho en la Casa Blanca con su esposa, con el vicepresidente Pence y con el senador Marco Rubio, que es de origen cubano. Y la han apoyado en reivindicar pues que deje de estar encarcelado su marido Leopoldo López y que sean liberados los 109 presos políticos que hay en Venezuela. Leopoldo López, tengo que decirles que el próximo sábado, y que hay una manifestación a las 11 de la mañana aquí en Colón, en Madrid, una manifestación exigiendo que pongan en libertad a Leopoldo López, es el sábado, porque el sábado se van a cumplir 3 años de su injusto encarcelamiento en lo que fue un proceso, una farsa contra él. Para quitárselo del medio lo mandaron a una prisión militar, sin ser militar, donde todavía está, 3 años después. Vamos a ver cómo le fue a la esposa, a la valiente esposa de Leopoldo López, en la Casa Blanca, con el matrimonio Trump, con el vicepresidente Pence y con el senador Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles la liberación de Leopoldo López tras una reunión con la esposa del opositor venezolano, Lilian Tintori, petición que el gobierno venezolano rechazó y calificó de intromisión. Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de él con la esposa del dirigente opositor en el despacho Oval, que Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente. En su cuenta de Twitter, la canciller venezolana Delcy Rodríguez indicó que la República Bolivariana Venezuela rechaza la intromisión y agresión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, según afirmó, pretende dar órdenes en su patria. El pronunciamiento de Trump sobre la situación de López es el segundo golpe que propina al gobierno de Maduro esta semana. Bueno, don William Cárdenas, ¿cómo está? Muy bien, Javier. Antes le presenté, ahora le presento ya de cuerpo presente, bueno. Dicho en el mejor de los sentidos. Por supuesto. Ya sabe usted. Bueno, hoy es un día bastante grande para España y para Venezuela. Estoy enormemente contento, muy contento. Luego explicaremos por qué. Antes vamos a los antecedentes del asunto de su país. Yo creo que hoy algunos han avanzado mucho, los buenos han avanzado ustedes mucho. Por ejemplo, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, al salir de la Casa Blanca hacía valoraciones por ella misma de lo que han visto ustedes en ese vídeo que hemos estado viendo, que es el vídeo del pase por la administración Trump de la señora de Leopoldo López, contándoles lo que de verdad sucede en Venezuela. Ella lo hace con mayor eficacia de la que yo soy capaz. Me reuní con el presidente Trump, con la primera dama Melania Trump, con el vicepresidente Pence y con el senador Marco Rubio. Les conté que Venezuela vive una dictadura, que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que queremos rescatar nuestra democracia, que hoy hay 109 presos políticos. Le conté las condiciones de nuestros presos políticos. Les pedí que pidieran la libertad de todos los presos políticos. El mundo está con Venezuela. El mundo está con Venezuela. Hay dos precedentes antes de llegar a esa gran noticia que hoy nos reúne. Uno, se lo contaba aquí hace unos pocos días. Estados Unidos, la administración Trump, ha metido al vicepresidente de Venezuela, al hombre de Irán, a Tariq, el hombre del narcotráfico, en la lista de los buscados, en la lista negra de lo que entiende Washington que son narcotraficantes. Vicepresidente de Venezuela. Vamos a recordar ese momento, ocurrió hace un par de días, aquí lo vimos en directo, pero yo quiero que ustedes lo recuerden porque es un antecedente clave. Informar en detalle. Washington pone al vicepresidente venezolano en la lista negra por narcotráfico. Tarek El Aissami, al que Estados Unidos investiga desde hace meses por sus presuntos vínculos con traficantes de droga y movimientos extremistas en Oriente Medio, ha sido incluido en la lista del Departamento del Tesoro, que ha congelado sus activos. Las autoridades estadounidenses calculan que la fortuna del Aissami puede superar los 3.000 millones de dólares. Qué barbaridad, cómo se forró el tipo este, el tal Tariq. Ahora hablamos de él. Antes que eso, tienen que ver ustedes que el gobierno de Venezuela ha decidido suspender las emisiones de la CNN en español en territorio venezolano, o en el espectro, digamos, radioeléctrico venezolano, pero nadie puede verlo, en televisión por cable, que eran los pocos que lo podían ver. Ahora ya no lo pueden ver. Bien, es brutal
porque la CNN, sabido es en Estados Unidos y cualquiera que se maneje un poco en medios de comunicación, que es un medio demócrata, que es la televisión de la izquierda desde que la parió Ted Turner allá por los finales de los 80. Pero en Venezuela, chico, no se perdona ni aunque venga, es como si prohibieran la entrada de la Sexta de Farreras, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con la CNN en Venezuela. Así se ve en los televisores venezolanos la frecuencia televisiva del canal de noticias CNN en español después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ordenase interrumpir su señal en todo el territorio nacional. CONATEL indicó en un comunicado que abrió un procedimiento sancionatorio administrativo contra el canal por presuntamente atentar contra la paz y la estabilidad democrática del país con algunos de sus contenidos, en los que se distorsiona la verdad. El pasado domingo, el presidente del país, Nicolás Maduro, acusó a CNN de iniciar una campaña de infamias contra su gobierno. Indicó que quería el canal fuera del país. Y quieren ponernos en el centro de una agresión masiva del gobierno de Trump. Y el instrumento es la manipulación, la mentira, la campaña de infamias de CNN, que está fuera de la ley. CNN es el mayor instrumento de guerra contra Venezuela que hoy por hoy existe en el mundo. Por su parte, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó hoy en rueda de prensa el reportaje de CNN en español sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Oriente Medio. Rodríguez criticó que la cadena de televisión haya transmitido un programa con el que pretenden vincular al gobierno con un presunto tráfico de pasaportes al servicio del terrorismo. Por su parte, la cadena CNN defendió su reportaje. Don William, lo primero de todo, ¿por qué duele tanto lo de los pasaportes? ¿Qué es eso de la venta de pasaportes? ¿Qué significa? Bueno, entre otras cosas duele porque todo esto tiene que ver con la figura del vicepresidente Tarek El Aissami, ¿no? Y con los iraníes. Exacto. Tarek El Aissami, que tiene estrechos vínculos con organizaciones terroristas internacionales como Hamas, Hezbollah, y él, en su momento, cuando fue ministro del Interior en Venezuela, facilitó... Protegió. Claro, protegió en territorio venezolano a terroristas internacionales y además facilitó que se les proporcionara pasaportes y documentos de identidad venezolanos para que estos señores se desplazaran por el mundo. Y ahora tiene tanto poder que cuando un medio de comunicación norteamericano lo explica, lo cierra. Claro, pero entonces eso se suma a lo del narcotráfico. O sea, estamos ante una persona, que acaba de ser señalada por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, no como un narcotraficante cualquiera, no, como un auténtico capo del narcotráfico. Con 3.000 millones de dólares. Sí. Un hombre que además, de acuerdo a lo que dice el texto de la comunicación oficial del Departamento del Tesoro, ha permitido y ha facilitado el envío a territorio de los Estados Unidos de miles de kilos de cocaína. O sea, estamos ante un hombre que ha permitido, incluso se le señala de haber dado facilidades a otros carteles de la droga para que desplegaran sus actividades tanto en territorio venezolano como en todas esas operaciones oscuras que realizan este tipo de organizaciones en todo el hemisferio americano y también en el resto, hacia Europa también. Hoy en Venezuela el Tribunal Supremo ratificaba la condena contra Leopoldo López. A punto, el sábado va a cumplir 3 años en la cárcel, ¿no? Claro, esta es la manera como el régimen reacciona ante una situación que se le torna complicadísima. Bueno, pues huye hacia adelante y hoy el Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia de 13 años, casi 14 años de condena a Leopoldo López. Hoy, cuando el mundo está clamando, se cumplen 3 años, el 18 se van a cumplir 3 años de cárcel absolutamente impropia, indebida, una detención completamente arbitraria, procedimiento de un hombre que tramposo, simplemente salió
a la calle a protestar en contra de algo. Bueno, pues por protestar en Venezuela ya ha sido condenado y la condena ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, de eso no puedo estar contento, menudo memo sería yo, pero sí estoy contento por fin de una respuesta decente por parte de mi gobierno y de mis expresidentes y por parte de la sociedad política española, no tanto del gobierno, más de la sociedad política española, de José María Aznar y de Felipe González, personajes que se repelen, que son como el aceite y el vinagre, pero que hoy han sabido dejar de lado esas diferencias en aras de un bien mayor, que es mostrar que España y sus representantes de mayor nivel, de mayor altura, están de acuerdo en una cosa, en que el diálogo con el gobierno de Venezuela es imposible, que hay que defender los derechos humanos, que España debe estar siempre, no del lado de los que te pueden comprar corbetas, fragatas, no, del lado de las sociedades hermanas de Hispanoamérica, del lado de los que quieren allí el respeto a las libertades, de los que no van a tolerar que haya presos políticos, del lado de lo que pues querríamos para nuestro país, ¿cómo no lo vamos a querer para esas sociedades, la de su país, por ejemplo? Hoy ha tenido lugar un acto organizado en un despacho de abogados en el que concurrían José María Aznar, Felipe González, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella, Bertín Osborne, y todavía tiene más mérito, uno que era un verdadero comparsa en esto, estaba en segunda fila, no tenía papel en el diseño de ese acto, pero ha querido estar, Albert Rivera. Albert Rivera ha querido estar, porque esto es coral, no es que sea el expresidente del PP, estaba Leopoldo López padre, que es un hombre pues bastante próximo al Partido Popular, pero bien, estaba Felipe González, y qué decía, hay que ver, ahora lo van a oír lo que decía, ha desautorizado absolutamente a Zapatero, ya era hora que alguien desde la izquierda le dijera al señorito Zapatero que no zascandilee más, que no proteja al régimen de Maduro yendo allí a hablar de diálogo. Alguien debería ir a decírselo al Papa también, ¿eh? Ahora nos queda el Papa, ya veremos. Pero oiga, hoy yo estoy contento de que España ha sido por lo menos sensata a la hora de valorar, ya era hora, lo que sucede en Venezuela. El que quiera estar fuera del consenso, que se espabile, pero se queda sin paraguas, ¿eh? Habrá que averiguar por qué está Bestringe fuera del paraguas, o por qué está Zapatero, o por qué está Podemos, o por qué está Monedero, o por qué está Iglesias. Pero el consenso político español, el 90 y mucho % de la sociedad española, estaba hoy diciéndole a Maduro no, y al diálogo no, y a la libertad sí, y a la democracia sí, y a los presos políticos no. ¿Tan difícil es de entender? Bueno, ha sucedido. Yo puedo estar contento. Hombre, Javier, y comparto tu alegría y tu satisfacción, porque para los venezolanos y para los que creemos en que Venezuela ya necesita encontrar una salida hacia la libertad, hacia la democracia y al respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, bueno, pues este ha sido un paso importantísimo. Yo creo que se están dando una serie de situaciones que confluyen en podernos sentir optimistas. Ya esto suena a fin de viaje, ¿no? Sí, la administración de Donald Trump ha mandado dos señales clave. Y en este caso, el que en Europa, en Madrid, la España democrática, porque hay que decirlo de esa manera, la que estaba ahí presente era la España democrática, con las figuras del presidente Felipe González, del presidente Aznar, que ha estado desde el minuto 1 al lado del pueblo venezolano, de Albert Rivera, de Javier Solana, de Alberto Ruiz Gallardón, de Ana Botella, de una cantidad de personalidades que confluyeron para darle ese respaldo a la lucha por la libertad en Venezuela, a la liberación de los presos políticos, a hacer una exigencia que fue clarísima y, como acertadamente acabas de decir, Javier, a desmontar ese argumento de diálogo que lo que ha permitido es ganar tiempo a un gobierno criminal, a un gobierno bandido, que lo estamos viendo, que todo el mundo lo está conociendo, que el vicepresidente es un narcoterrorista, que sobrinos de la pareja presidencial están presos en los Estados Unidos por el narcotráfico, que se han enriquecido de una manera grosera. O sea que, obviamente... hablar del clan de los soles... Bueno, el cartel de los soles, exacto, y la situación de hambre y miseria en la que tienen
sumergido a toda una sociedad, ¿no? No hay medicinas, no hay alimentos y te matan en la calle por quitarte los zapatos o un teléfono móvil. Claro. Entonces, que pase esto hoy, yo creo que es para sentirnos agradecidos los venezolanos desde todo punto de vista y muy satisfechos los que creemos en la democracia. Y los españoles también, porque hemos visto que hay un bien mayor y que desde un punto de vista diplomático este país nuestro tiene que jugar un papel diferente. No es cuestión de vender ni de comprar, no es cuestión de tener hoteles o no, no es cuestión de mandar turistas o no, ni de tener buenas o malas relaciones con el que manda en un lugar, es representar en América ese amigo que hay en Europa, que las sociedades ya lo entienden, por eso vienen los venezolanos a España, no solo por el idioma, en Venezuela hablan inglés estupendamente, muchísimo más que en España, pero vienen a España, porque aquí es donde ellos prefieren estar, ya que no pueden estar en su tierra. Ese papel de liderazgo moral, de liderazgo ético, de liderazgo político, de buscar vías, salidas, de demonios, sentarse allí e imponer algunas cosas. Y además de hablar con voz alta y clara y de no callarse, como en su día tuvo que decirle el rey, ¿por qué no te callas? Se lo dijo a Hugo Chávez Frías. Bendito momento. Hoy hubiera estado bien que el rey emérito hubiera estado también ahí, hubiera estado bien. Me ha gustado especialmente, de una enorme generosidad, que Felipe González concurriera ahí, porque ha desautorizado a Zapatero, que era el de los suyos, que estaba en el lado equivocado. Y eso tiene mucho mérito, y que estuviera en un acto con Aznar todavía lo tiene más, y eso lo ha conseguido Venezuela. Ha sido un momento realmente... Yo sí, si no lo veo no lo creo, sinceramente, pero ha pasado y es un activo de este país. Vamos a escuchar ya sin más demora a Felipe González. Lo digo en los términos en que lo puedo manifestar ahora. He creído que la solución de Venezuela es el diálogo, para pactar y reconciliar sin pérdida de tiempo. Esa no es la interpretación del gobierno y no hay que engañarse. El gobierno no quiere diálogo más que para humillar a la oposición, para desconocerla, para ganar tiempo y para mantener un régimen, no diría dictatorial, tiránico, que es una variante de los sistemas dictatoriales que tienen menos reglas de juego que las propias dictaduras. Por tanto, es un régimen de arbitrariedad tiránica. ¿Qué esperanza podemos tener? La situación es muy difícil, Venezuela está destruida, su aparato productivo está destruido, pero no eludo la responsabilidad de denunciar que con presos políticos no hay democracia. Y por tanto es imposible reconocer el carácter democrático de un gobierno que hace de los presos de conciencia una verdadera mercancía, una verdadera e infame mercancía. Por tanto, apoyar a Almagro y pedir la libertad de todos los presos. Lo digo además pensando en Leopoldo López, porque Leopoldo López no toleraría que pidiéramos la libertad de Leopoldo López y que los otros siguieran en prisión. Así que la libertad de todos los presos, todo tipo, tiene que haber una condición necesaria, pero no suficiente. No puede haber presos de conciencia en Venezuela y sentarse a hablar sin sonrojo con el gobierno. Gracias. Por tanto, es un país destruido económicamente y socialmente sufriendo. Es un país destruido desde el punto de vista de la seguridad. Y para colmo, es un país destruido institucionalmente. Las instituciones que figuran en la Constitución han sido anuladas por la arbitrariedad del régimen del señor Maduro. Y esto no tiene vuelta atrás. Eso a mí me gustaría centrarme políticamente en decir el diagnóstico más veraz, certero sobre lo que pasa en Venezuela es el diagnóstico de Almagro, secretario general de la OEA. Almagro pretende poner en marcha la Carta Democrática, más allá de todas las dificultades habidas y por haber. Expresamente quiero darle mi apoyo en público a la iniciativa, que me parece que es el único frente que tenemos abierto. Bueno, yo creo que
Se puede decir más alto, pero no más lo claro. Hemos dejado correr porque no hay una palabra que se le pueda cuestionar. Si esto se lo dejan hacer a usted, parecido. No creo. No, pero que no creo. Quiero decir que era un discurso de máximos, no de mínimos, de quedar bien, no. Era un discurso muy comprometido. El de Aznar ya pues es más lógico, le hemos oído más veces decir estas cosas y algunas incluso más fuertes. Hoy ha seguido en su tono general don José María Aznar, el presidente del gobierno del Partido Popular de España, que ha mantenido eso desde el minuto cero, con Hugo Chávez Frías y con Nicolás Maduro. Vamos a escucharle. Es una dictadura represiva que vulnera las libertades de las personas, que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera las más elementales reglas de convivencia y que se convierte en una auténtica amenaza, no solamente para todos los venezolanos, sino para muchos otros países en el continente. Yo quiero decir que tenemos que esperar y desear que todos los movimientos y todas las acciones que se hagan, una vez que se han superado unos intentos de diálogo, que tengo que decir que, en mi opinión, no han sido nada más que una farsa para garantizar la continuidad del régimen de Maduro y para dividir a la oposición venezolana, una vez que esa farsa, que algunos hemos denunciado muy claramente y que tiene sus responsabilidades, que esa farsa ha terminado, no queda más que una tarea muy fuerte y muy clara de exigencia, efectivamente de reclamar la convocatoria inmediata de unas elecciones presidenciales, efectivamente de respaldar claramente a Almagro y a